Hola a todos, bienvenidos a Military Zone. En este video les hablaré de 10 razones por las que Rusia no se puede invadir. Espero les guste el video, no olviden dejar su like, suscribirse a mi canal y sin más empecemos. Rusia es sin ninguna duda una superpotencia militar en el mundo. Pensar que a Rusia se puede invadir es algo totalmente sin sentido. No podemos decir que no, porque no hay nada imposible en el mundo. Pero si otra superpotencia como Estados Unidos y sus aliados de la OTAN lo intentaran, esto significaría el fin de la humanidad, el inicio de la Tercera Guerra Mundial, que nos conllevaría a un mundo totalmente en caos. Debemos entender que Rusia tiene un estatus de país intocable. Eso se debe a su poderío militar y la capacidad que tiene para hacer daño a otras naciones. Que este país sea atacado no quiere decir que no pueda responder de forma ofensiva y literalmente destruir otras naciones. Y lo peor, lo que hace que le teman más a esa superpotencia es su capacidad nuclear. No existe forma de parar un misil balístico hipersónico con una ojiva nuclear de Rusia. Y el dolor que este país le puede causar al mundo es gigantesco. Por eso las demás potencias prefieren no meterse con ellos y atacarlo solo por la parte política y económica. El homólogo ruso del GPS es el Sistema Global de Navegación por Satélite GLONASS, desarrollado por la Unión Soviética, siendo hoy administrado por la Federación Rusa. Consta de una constelación de 31 satélites, 24 en activo, 3 satélites de repuesto, 2 en mantenimiento, 1 en servicio especial y otro en pruebas. Situado en 3 planos orbitales con 8 satélites cada uno y siguiendo una órbita inclinada de 64,8 grados, con un radio de 25.510 kilómetros. La constelación de GLONASS se mueve en órbita alrededor de la Tierra con una altitud de 19.100 kilómetros, algo más bajo que el GPS, y tarda aproximadamente 11 horas y 15 minutos en completar una órbita. El GLONASS puede triangular y determinar la posición de algo en casi cualquier rincón del planeta. Todos sabemos que el GPS es el más utilizado en el mundo, pero en los últimos años el GLONASS se ha vuelto tan importante que la gran mayoría de los teléfonos celulares o móviles tienen integrado en su sistema de chip el GLONASS, que sirve como respaldo al GPS. A pesar de todo, el GLONASS es un sistema de navegación por satélite independiente, proveyendo cobertura global por sí mismo sin tener necesidad de interactuar con otros sistemas. El sistema ruso es utilizado especialmente en el ámbito militar, y algo que se pudo ver para el año 2017 es que el GLONASS fue capaz de bloquear las señales del GPS. Por primera vez, las actividades provocativas de los rusos se confirmaron durante los ejercicios militares realizados por los países bálticos en 2017. Luego, esto se repitió entre octubre y noviembre del 2018 en los ejercicios conjuntos de la OTAN One Trident en Noruega. La Federación Rusa en 2017 se centró en practicar acciones militares en caso de una escalada tanto local como más amplia, en un claro enfoque en el concepto de contención del enemigo, antiacceso y negación de área. Se utilizaron activamente medios electrónicos de guerra diseñados para crear interferencia fuera de las áreas de prueba designadas. Como resultado, hubo fallas en los funcionamientos de los sistemas de navegación y comunicaciones civiles, en particular en el GPS de Estados Unidos, en regiones remotas de Letonia y en Finnmark, Noruega. El complejo ruso Krasukha 4 interfirió con las señales de GPS durante los ejercicios realizados por la OTAN en 2017 y 2018. Después de la finalización de los ejercicios de la OTAN, el Ministerio de Defensa de Noruega acusó públicamente a Rusia de estar involucrada en el mal funcionamiento del GPS. Por su parte, el primer ministro de Finlandia dijo que los obstáculos a la señal de navegación fueron creados intencionalmente y probablemente la Federación Rusa estaba detrás de esto. El impacto negativo lo sintieron Laponia y los territorios del norte de Noruega, ubicados cerca de la frontera con Rusia.
En la primavera de 2019, la empresa no gubernamental estadounidense dedicada al análisis de conflictos y problemas de seguridad C4ADS afirmó que Moscú estaba utilizando tecnología para desorientar el sistema de navegación por satélite GPS en la Crimea ocupada, usando datos de un sensor científico en la Estación Espacial Internacional. La organización pudo identificar actividades que representan una amenaza significativa para los sistemas GPS de la aviación civil en la región. Además, los analistas han identificado muchos obstáculos para el funcionamiento del sistema de Estados Unidos, en los territorios ocupados de Ucrania y en las instalaciones militares en el extranjero. En total se identificaron 9.883 casos de interferencia rusa en el funcionamiento del GPS en 10 puntos, afectando el funcionamiento de los sistemas de navegación de 1.311 barcos civiles. Los investigadores también registraron fallas en las señales de GPS en áreas donde Rusia está luchando activamente, como por ejemplo en Siria. Cabe señalar que la creación de interferencias para los instrumentos de navegación del enemigo se ha usado también de manera efectiva para contrarrestar la guía de misiles de crucero durante las operaciones de Estados Unidos y el Reino Unido en Irak y durante la participación de la OTAN en lo que fue la guerra en la República Federativa de Yugoslavia. Tal actividad condujo a la autodestrucción de misiles de crucero, así como su vuelo anormal a lo largo de su trayectoria en este conflicto. No podemos dejar de lado que Rusia también tiene sistemas antisatélite, como misiles de alta precisión lanzados desde tierra, capaces de destruir los satélites de los enemigos. Además, varias veces ha sido acusado por Estados Unidos y Reino Unido de llevar armas al espacio, las cuales son cabezas explosivas, que destruyen un satélite al impacto, y se ha hablado también de armas láser. Tengamos en cuenta que esto último fue negado por Rusia, pero no podemos dejar de decir que esta superpotencia tiene estas capacidades. El espacio ya se ha convertido en una nueva frontera y varios países tienen comandos específicos en sus fuerzas armadas para lidiar con los aspectos tanto defensivos como ofensivos de la protección de sus sistemas esenciales en el espacio. Rusia no es la excepción y tiene satélites que cumplen una variedad de propósitos, como recopilación de información de inteligencia, navegación y alerta temprana. Rusia es el país más grande del mundo, con una superficie de 17.098.242 kilómetros cuadrados, exactamente 16.377.742 kilómetros cuadrados de tierra y 720.500 kilómetros cuadrados de agua. Si lo quisieran invadir, es obvio que se tendrían que tomar Moscú, su capital, centro político y económico de la nación. Principalmente se bombardearía con aviones y misiles crucero disparados desde buques, submarinos y aviones cazabombarderos para disminuir la resistencia y es obligación que su enemigo empiece a avanzar por tierra. Podríamos decir que esa es la parte más difícil. Rusia tiene una gran ventaja en este aspecto, por ser un país muy grande y muy agreste. Su territorio y su clima se convierten en una defensa natural. Llegar a Moscú es algo extremadamente difícil. Las tropas enemigas tendrán que pasar por terrenos muy complicados, montañas, llanuras, recorrer grandes distancias, algo que conllevaría a que una misión como esta se alargue por varios años, volviéndola una guerra de desgaste, pero con algo especial, una temperatura extrema. Rusia es el país más frío del mundo. La temperatura media anual de casi toda la Rusia europea está por debajo del punto de congelación. El invierno en este país dura 6 meses en la gran mayoría de su territorio. Fuera de eso, se tiene que pasar temporadas donde la noche dura más de 17 horas y por varias semanas no se ve el sol. Todo esto crea un impacto psicológico y físico muy fuerte para cualquier enemigo. Recordemos que históricamente Napoleón y Hitler fueron vencidos básicamente por lo extenso del territorio ruso y su frío extremo. En la actualidad existe mucha tecnología para poder hacerle daño a una nación, pero la guerra sigue teniendo sus antiguas leyes y si quieres dominar un país tienes que quitarle la cabeza y eso solo se hace llegando a su capital y recorriendo grandes distancias con un gran número de tropas, tanques y artillería.
Pero debemos tener en cuenta que el ser humano es muy susceptible a los climas extremos y psicológicamente es muy influenciable y débil ante las adversidades, y un terreno gigante, hostil y frío como el de Rusia haría flaquear al ser humano más fuerte, así haga parte del ejército más poderoso y entrenado del mundo. Todos sabemos que una forma de disuasión es tener armamento nuclear. Este tipo de artefactos hacen que un país sea intocable. Rusia tiene grandes capacidades nucleares y puede causarle mucho daño a cualquier país del mundo o al mismo planeta. De acuerdo con los datos del Boletín de Científicos Atómicos en 2022, Rusia tiene 4.447 ojivas nucleares, 1.588 de las cuales están desplegadas en misiles balísticos y bases de bombarderos pesados, con otras 977 ojivas estratégicas y 1.912 ojivas no estratégicas en reserva. La política rusa reconoce las armas nucleares únicamente como elemento disuasorio y enumera 4 casos para su uso. Primero, en el caso de lanzamiento de misiles balísticos que ataquen el territorio de la Federación Rusa o sus aliados. Segundo, el uso de armas nucleares u otros tipos de armas de destrucción masiva contra la Federación Rusa o sus aliados. Tercero, un ataque a sitios críticos gubernamentales o militares de la Federación Rusa y que amenacen sus capacidades nucleares. Cuarto, agresión contra la Federación Rusa con el uso de armas convencionales cuando la existencia misma del Estado está en peligro. Debemos tener en cuenta que en estos momentos Rusia tiene misiles con capacidades hipersónicas. Podemos hablar del misil RS-28 Sarmat, misil balístico intercontinental pesado que puede llevar entre 10 y 15 ojivas nucleares y es impulsado por el sistema misilístico hipersónico Avangard, que logra superar la velocidad del sonido hasta 27 veces y es casi imposible de detener. No existe en el mundo un sistema antiaéreo con capacidad para destruir este misil en el caso que sea disparado. Sin ninguna duda, todo esto hace que Rusia sea un país intocable. La guerra electrónica es algo que muchos no conocen muy bien y es esencial para las grandes potencias del mundo. Igual es utilizada por casi todos los países en nuestro planeta. Rusia se destaca por estar muy bien equipado en este aspecto y es líder junto a Estados Unidos en la guerra de señales electromagnéticas. No tiene el impacto visual ni emocional de las explosiones que provocan los misiles y no arrasa edificios o infraestructuras civiles y militares. La guerra electrónica o EW, Electronic Warfare, pasa desapercibida para los profanos porque se desarrolla a caballos de ondas invisibles. Debemos saber que antes de un bombardeo, las ondas electromagnéticas son utilizadas como primer ataque para escanear, saturar, cegar, engañar, falsificar, degradar o dañar radares y sistemas de armas, algo que permite que los aviones caza y los misiles puedan entrar a territorio enemigo teniendo menos resistencia. En esencia, la guerra electrónica es el conjunto de acciones militares que utilizan la energía electromagnética desde las ondas de radio hasta los rayos gamma para atacar a un enemigo y hacerse con el control de sus radiaciones. Rusia es una potencia en este aspecto. Todas las unidades de combate del país euroasiático están respaldadas por batallones y brigadas especializadas en guerra electrónica. Entre sus misiones están las de interferir, neutralizar y bloquear las transmisiones HF, VHF y UHF enemigas. Las unidades rusas de guerra electrónica buscan las señales que emiten los radares de contrabatería y los equipos electrónicos de la defensa antiaérea para impedir su buen funcionamiento. Intentan degradar, cegar o falsificar las emisiones sobre el territorio de los sistemas de navegación y posicionamiento GPS norteamericano, Galileo europeo y Beidou chino para dificultar el control de la trayectoria de los misiles de corto y medio alcance desplegados en el teatro de operaciones.
Rusia tiene gran variedad de sistemas de guerra electrónica, en su mayoría montados sobre vehículos oruga o camiones todoterreno. Entre ellos está el sistema de guerra electrónica RB-341B, apoyado por drones Orlan 10, cuya labor es interceptar las señales de navegación vía satélite, las comunicaciones 3G, 4G y los mensajes de texto. También tienen la estación de interferencia R934B Sinitsa, dedicada a interrumpir e incluso dañar las comunicaciones y sistemas de guiado de los satélites en órbita terrestre baja. El sistema de supresión electrónica más avanzado de Rusia es el RB-301B Borisovlev 2, que bloquea los canales de radio HF y UHF terrestres y aéreos de los militares enemigos. También existe el RB-636 SBIT-Q, cuyo papel es localizar e interceptar señales de radio. Para reconocimiento y ataque electrónico está el 1RL-257 Krasuska C4 y la estación de interferencia automática R330CH Citel. Ambos están enfocados en obstaculizar y taponar a grandes distancias las señales de los radares de los aviones de alerta y control aerotransportado E-3 Sentry y AEW-E2 Hukeye de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que intentan localizar los cazas rusos en vuelo. Y para degradar e interferir las transmisiones de los satélites de comunicación se cuenta con el RB-109A Vilina y el Tirada 2. Los aviones de guerra electrónica o de alerta temprana y control aerotransportado que tiene Rusia son muy poderosos. Podemos destacar el Ilyushin Il-18, el Beriev A-50 o Beriev A-100, con excelentes capacidades, como por ejemplo radares de gran alcance y contramedidas electrónicas vitales para el triunfo de Rusia en una guerra. Rusia es la economía número 11 en el mundo, es considerado una superpotencia energética y un país autosuficiente en todos los aspectos. Los rusos abastecen de gas y petróleo a gran parte de Europa y China. Es el tercer país productor de electricidad en el mundo. Países como Alemania dependen en gran medida del gas y petróleo ruso, y a pesar de la guerra en Ucrania no pueden cortar el suministro fácilmente porque pondrían en peligro la paz social del país. Estados Unidos, gracias a la guerra en Ucrania, está buscando alternativas para reemplazar el gas y petróleo ruso, pero hasta el momento ha sido algo muy complicado. Rusia vende cada año unos 155.000 millones de dólares en gas y casi 11 millones de barriles de petróleo diarios. Así, los principales países productores hagan un gran esfuerzo, no podrían reemplazar la cantidad que necesita Europa en corto plazo. Estados Unidos ha pedido a países como Arabia Saudita que incrementen la producción de petróleo y le ha ofrecido a Venezuela quitar muchas de las sanciones para que empiece a producir gigantescas cantidades de este hidrocarburo. Países como la India han acordado con Rusia comprar muchísimo petróleo, lo que procura que las sanciones occidentales al país euroasiático no le afecten mucho. Fuera de eso, China ha aumentado en las últimas semanas la compra de este combustible a los rusos. De acuerdo con datos extraoficiales, Rusia vendía a China 750.000 barriles diarios y la cantidad ha aumentado para mayo del 2022 a 1.100.000 barriles diarios. A pesar que en Occidente se habla de la caída de la economía rusa, muchos saben que Rusia se puede salvar. Quizás China y la India lo logren ayudar y el país dirigido por Vladimir Putin siga siendo una economía sostenible. La economía de este país conlleva a que una guerra se pueda sostener por mucho tiempo. Fuera de eso, se puede autoabastecer completamente de energía propia, petróleo y gas. Una gran ventaja, ya que puede suministrar a su ejército las cantidades que necesita de gasolina y poder defender al país con mucho más éxito. Algo que no podemos dejar de lado es su agricultura y su esfuerzo en el sector alimentario. Son exportadores netos de trigo, granos, carne, pescado, vegetales, lácteos y otros productos. En el caso de la comida es muy importante que ellos la produzcan, porque así como es importante el petróleo en una guerra, la comida tiene una importancia mayor para abastecer las tropas.
La industria de armamento de Rusia es gigantesca. Según CIPRI, es el segundo país que más vende armas en el mundo, con un 20% del volumen total de armamento exportado a nivel global. La industria bélica de Rusia tiene en ese país un estatus de prioridad especial, lo que conlleva a que el Estado invierta mucho dinero en las empresas fabricantes. Más del 5% del PIB de la nación es invertido en fabricación de armas. Grandes empresas aeronáuticas y de ingeniería aeroespacial de Rusia tienen un gran reconocimiento a nivel mundial, como Sukhoi, que fabrica aviones tan poderosos como los muy conocidos Su-25 de ataque a tierra y apoyo cercano, Su-30, Su-34, Su-35, estos tres cazabombarderos, y tienen en desarrollo el primer caza de quinta generación Su-57, una aeronave de gran tecnología y gran poder. Otra empresa de aeronáutica muy conocida es Mikoyan o Russian Aircraft Corporation MiG. Ellos fabrican el MiG-35, cazabombardero de gran poder. También existe la empresa PSC Tupolev, la fabricante del muy letal Tupolev Tu-160. Una empresa muy reconocida en el mundo y de gran prestigio es la fabricante de helicópteros de transporte y ataque MiL. De ellos podemos destacar el helicóptero MiL Mi-8, MiL Mi-17, estos dos de transporte, y el muy conocido MiL Mi-24, helicóptero pesado de ataque. El mayor productor de tanques de Rusia es la corporación científica industrial Uralvagon-Zavod, conocida por fabricar el T-72, el T-90 y el nuevo tanque T-14 Armata. También existe la de gran prestigio Almaz-Antey JSC, la fabricante de las S-300, S-400, S-500, entre otros sistemas antiaéreos. En cuanto a la fabricación de fusiles, está la corporación Kalashnikov, súper reconocida en el mundo por la fabricación del AK-47. De este ha salido una gran cantidad de variantes, y en estos momentos el fusil principal del ejército ruso es el AK-12. En la parte naval existe el astillero Seumash, fabricante de los submarinos nucleares de la clase Borei y los submarinos del proyecto 941 Akula, también nucleares. El mayor constructor de submarinos diésel eléctricos es Almirantazgo, una empresa de gran renombre y de las más antiguas del país. También está el astillero Severnaya Verf de San Petersburgo, fabricante de las nuevas fragatas rusas clase Almirante Gorshkov. No podemos dejar de lado a Rosoboronexport, empresa estatal rusa encargada de las ventas a nivel internacional. En los últimos años ha vendido armas a países como India, Kazajistán, Bielorrusia, China, Argelia, a países de Latinoamérica como Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Nicaragua, estos dos últimos socios y aliados del país euroasiático. Hablar de todas las empresas rusas fabricantes de armas es muy difícil porque hay gran cantidad y tendría que dedicar un video muy largo. Pero gracias a estas empresas y su tecnología, Rusia es una superpotencia militar y el segundo exportador de armas en el mundo. Durante siglos, Rusia ha tenido que vivir conflictos de toda clase y su pueblo se ha caracterizado por ser luchador y echado para adelante, sin dejar que su patria caiga bajo el yugo de otra nación. Los rusos conocen de memoria muchos poemas e historias sobre el amor a la madre patria. Cada año, desde la época soviética por lo menos, los escolares rusos escriben ensayos sobre este tema, mientras que los adultos dan a conocer su punto de vista sobre el patriotismo en las encuestas. Según el Centro de Investigación de la Opinión Pública de Rusia, en 2018 el 92% de los rusos se consideraban patriotas y muchos señalaron que esto no significa que uno no se dé cuenta de los defectos de su país, sino que simplemente deben amarlo tal como es.
El triunfo en las diferentes guerras en las que ha participado el país euroasiático hace que su pueblo sienta orgullo por su poder, hegemonía militar, económica, su estatus de potencia, lo importante que es su política para el mundo, la belleza de sus territorios, la nobleza de su pueblo, lo hermosas que son sus mujeres, que inspira para todos sus habitantes en el caso que la quieran invadir, defenderla hasta la muerte. Las Fuerzas Armadas de Rusia se componen de las fuerzas terrestres, la Armada, Fuerza Aérea, tropas aerotransportadas, fuerzas espaciales y tropas de misiles estratégicos. Están compuestas por aproximadamente 900.000 soldados, 250.000 personas pertenecientes a fuerzas paramilitares. Se habla de casi 2 millones de reservistas. Las Fuerzas Armadas del país euroasiático son extremadamente gigantes. Además, su experiencia en combate lo hace un país demasiado poderoso, muy difícil de invadir y con grandes conocimientos a la hora de defender su nación o simplemente cuando quieren efectuar una guerra. Recordemos que han tenido conflictos bélicos desde hace siglos. Solamente en el siglo XX y XXI sería muy difícil nombrarlos todos, pero han tenido gran participación en la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, Guerra de Vietnam, Guerra afgano-soviética, Guerra chechena, Guerra de Osetia del Sur, Guerra Civil Siria, invasión de Ucrania, entre muchísimas otras. Su entrenamiento es de los mejores del mundo. En Rusia el servicio militar es obligatorio, lo que hace que los hombres de este país estén muy preparados para defender la soberanía de su nación. Las fuerzas especiales de este país, llamadas Spetsnaz, tienen un gran reconocimiento a nivel mundial por su preparación y misiones en las que han participado, las cuales la gran mayoría han sido todo un éxito. Se habla que las fuerzas especiales más poderosas y eficientes del mundo son las rusas y las de Estados Unidos. El entrenamiento de los Spetsnaz rusos es muy brutal. La historia de estos grupos de élite se remonta a final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. Son unidades especializadas en misiones de sigilo, sabotaje e infiltración entre las líneas enemigas. Desde su conformación, los soldados que pertenecen a los Spetsnaz son capaces de ejecutar técnicas precisas de asesinato, demolición, espionaje y operaciones de inteligencia. El símbolo del cuerpo especial ruso es un murciélago, pues sus tropas se caracterizan por desplazarse con sagacidad y sigilo, y la identidad de sus integrantes es un misterio. Su nombre significa Unidad de Designaciones Especiales y está compuesta por el personal más destacado de las dependencias de seguridad de Rusia, lo mejor de la policía, el ejército y la marina, entre otros. El gobierno de Rusia no ha dado información precisa sobre los Spetsnaz, sin embargo se ha difundido que las personas que conforman sus tropas deben enfrentar un entrenamiento extremo. Este equipo de élite entrena en combate cuerpo a cuerpo y un arte marcial conocida como Sambo, que es originaria de la Unión Soviética. Además son adiestrados en el arte marcial Sistema, que utiliza la fuerza del oponente en su contra. Se presume que durante sus maniobras militares de entrenamiento utilizan fuego y explosivos reales, lo que causa que cuenten con un índice alto de mortalidad durante los procesos para elegir a sus integrantes. Las tropas reciben entrenamiento físico extremo, asalto a instalaciones militares, manejo de explosivos y técnicas para francotiradores. Además, se ha difundido que trabajan con cadáveres para perder sensibilidad ante la muerte, pero no hay confirmación gubernamental al respecto. Las Fuerzas Armadas rusas están diseñadas para repeler agresiones dirigidas hacia Rusia, para la protección armada del territorio y su integridad. Tiene 3 ramas principales: las fuerzas terrestres, la armada y la fuerza aérea. Además hay 3 cuerpos independientes de las 3 ramas anteriores: las fuerzas de misiles estratégicos, las fuerzas espaciales y las tropas aerotransportadas. Dentro de las fuerzas terrestres podemos destacar sus más de 12.400 tanques, siendo el país con mayor cantidad de esta arma, duplicando y superando a países como Estados Unidos, China y la India.
Rusia, por ser un país tan grande, han tenido la necesidad de dotar al ejército con miles de carros de combate para proteger su extenso territorio. Rusia tiene tanques tan poderosos como los T-14 Armata, los T-90, T-80 y los T-72. En cuanto a artillería autopropulsada y remolcada, son la nación con más armas de ese tipo en todo el planeta. El ejército ruso utiliza los muy letales sistemas de lanzamiento múltiple de misiles MA-52-4 Tornado, BM-30 Smirch, BM-21 Grad, TOS-1, BM-27 Urangán, entre otros, de los cuales se dice que hay más de 3.700 unidades. Los sistemas de misiles antiaéreos que utiliza el país euroasiático son los Pantsir S-1, S-300, S-400 Triumph, de gran poder, sin dejar de lado una extensa variedad de sistemas portátiles antitanque y antiaéreos, con los cuales protegerían de gran manera un intento de invasión por otra nación o países aliados. La defensa antiaérea de Rusia es considerada la mejor del mundo. Se dice que no hay un país en el planeta que tenga sus cielos tan blindados como los tiene Rusia. Las baterías antiaéreas S-300, S-400 y todo lo que compone su poder de protección contra ataques aéreos de toda clase no tiene igual en el planeta y hace que un ataque de ese tipo sea algo extremadamente difícil. La Fuerza Aérea es extremadamente poderosa, con más de 4.200 aeronaves de todos los tipos y tiene capacidades de destruir cualquier país del mundo en ataques o bombardeos a gran escala. Podemos destacar aviones cazabombarderos como el MiG-29, Su-30, Su-34, Su-35, MiG-35 y el que está en desarrollo para fabricarlo en grandes cantidades, avión furtivo Su-57, el cual ha sido probado en Siria y Ucrania con una gran efectividad. Tiene bombarderos estratégicos como el Tu-95MS, Tu-22M3 y Tu-160. Este último considerado el bombardero estratégico más rápido del mundo, llegando a 2 Mach. En cuanto a aviones de ataque a tierra y apoyo cercano, podemos destacar los Su-24, Su-25 con capacidades antitanque, antibúnker o el más moderno Yak-130, capaz de destruir grandes territorios en tierra y sirve también como avión caza. Dentro de los aviones de guerra electrónica tienen el Beriev A-50, que tiene un moderno radar plano AESA instalado sobre el fuselaje central del avión, con múltiples rangos de frecuencia. O el Ilyushin Il-18, del cual han sacado una variante como la Il-22P, que porta antenas del sistema de contramedidas electrónicas L415. Tiene el sistema UV-26M de reflectores antirradar y de bengalas para su protección. Los helicópteros que utiliza este país son de gran calidad, algo que han podido comprobar muchos países del mundo, y se destacan los de transporte MiL-Mi-8, MiL-Mi-17 y MiL-Mi-26, o los de ataque MiL-Mi-24, MiL-Mi-28 y el más poderoso y moderno Kamov K-52, helicóptero biplaza de rotor coaxial, puede destruir vehículos blindados, fortificaciones y tropas enemigas, puede luchar contra objetivos aéreos en vuelo a baja velocidad y misiones de SAS, de reconocimiento y apoyo a tropas terrestres. La Armada de Rusia consta de casi 700 navíos de todo tipo, donde se destacan un portaaviones, el clase Almirante Kuznetsov, 5 cruceros, clase Kirov y clase Slava, 15 destructores, entre ellos los de clase Udaloy y clase Sovremeny, 11 fragatas, entre ellas las de clase Gepard, las de clase Neustrashimy, clase Krikov y las más modernas clase Almirante Gorshkov. Además de 86 corbetas y más de 70 submarinos diésel y nucleares. Entre los submarinos podemos destacar los de clase Kilo, clase Borei, clase Delta, clase Akula, clase Oscar, clase Typhoon, clase Yasen, entre otros. Las capacidades misilísticas de Rusia son gigantescas, con gran cantidad de misiles crucero y otra gigantesca cantidad de misiles balísticos, con capacidades nucleares. Fuera de eso, ya han superado la velocidad hipersónica con el misil Kimsal, que logra una velocidad de 6.000 km por hora a una distancia de 2.000 km. Puede ser disparado desde buques, submarinos y aviones cazabombarderos.
Las fragatas misileras de Rusia pueden lanzar el poderoso misil Zircon, capaz de volar a 9 Mach y alcanza una distancia de 1000 kilómetros. Pero el máximo y más poderoso sistema misilístico de Rusia es el Avangard. Se trata de un vehículo de planeo hipersónico que puede volar a 27 veces la velocidad del sonido. Está hecho para montarlo en el misil balístico RS-28 Sarmat, misil balístico intercontinental pesado de combustible líquido que puede llevar de 10 a 15 ojivas termonucleares o hasta 3 deslizadores hipersónicos Avangard. Hay que saber que en tecnología hipersónica Rusia es el país más avanzado del mundo, superando a Estados Unidos y a China. Rusia, igual que Estados Unidos, tiene su propia alianza militar y se llama Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, donde igual que la OTAN, una agresión contra un signatario sería percibida como una agresión contra todos. Los países pertenecientes a la OTSC son Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y obviamente Rusia. Pero su mayor aliado, aunque no hace parte de la OTSC, es China. China es la segunda potencia económica y la tercera potencia militar en el mundo. Es sin ninguna duda el aliado más importante de Rusia. Además, en el caso que la OTAN intentara invadir Rusia y estos decidan no destruir el planeta, China sería de gran ayuda en cuanto a lo económico y militar. Rusia y China, al ser los dos principales enemigos de Estados Unidos, vislumbran la posibilidad de romper con la hegemonía del gigante de América del Norte y sus aliados. China es grandísimo en términos demográficos, con una población de 1.500 millones de habitantes, 29 millones de kilómetros cuadrados de superficie y representan el 22% del PIB mundial, además de capacidades muy grandes con armas nucleares y armamento convencional. Otros países que apoyan a Rusia son Siria, Irán, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Vietnam, Hungría, Serbia, entre otros.